Buenos días. Estamos aquí con Alfredo Miramontes para hacerle algunas preguntas acerca de la situación económica y financiera en México. Pero antes, para quienes no te conozcan, ¿podrías por favor contar un poco acerca de ti y tu trayectoria? ¿En qué campo te especializas y cuál es tu experiencia, por favor? Claro, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Alfredo Miramontes Ríos, soy director de Resulta Asesoría Patrimonial, es un despacho de asesores independientes y bueno, en los últimos 25 años me he desempeñado básicamente en diversos puestos del área institucional de las casas de bolsa y bancos. Mi primer trabajo tuvo que ver con banca de inversión de Banamex, y ahí estuve en Scotia Inverlat, estuve en Banorte, estuve en operadora de bolsa durante 10 años en la parte de institucionales, en Banorte, que también estuve dirigiendo no solamente la parte institucional, sino además el proyecto de relanzamiento de las sociedades de inversión en este grupo, y finalmente Capital Group, que es una gestora de fondos americanos, para finalmente dedicarme a la parte de la asesoría independiente, en Resulta, la cual pues tengo soy socio y participo en este despacho desde el año 2010. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Y sabiendo un poco de tu contexto, en pocas palabras, ¿cómo podrías definir qué son los mercados financieros? Bueno, los mercados financieros son básicamente aquellos en los cuales se intercambian valores, títulos, pueden ser de deuda, de renta variable o monedas. Sí, básicamente son aquellos en los cuales se ponen en contacto oferentes y demandantes que tienen en ese sentido requerimientos financieros, ¿no? Clientes que tienen excedentes de inversión, y por otro lado personas físicas o morales que requieren por otro lado recursos para poder financiar diferentes proyectos, ya sea de vida o productivos, y en ese sentido los mercados financieros nos sirven como marcos estructurados a través de los cuales poner en contacto estos oferentes y demandantes, y con ello, bueno, pues poder realizar la intermediación financiera. Los mercados financieros pueden ser de distinta índole, como les comentaba, pueden ser de deuda, en donde básicamente entendemos aquellos en los cuales se negocian bonos, títulos de gobierno federal, son básicamente instrumentos en los cuales un pasivo a cargo de una persona física o moral, ya sean gobiernos o entidades financieras nacionales o internacionales, se colocan dentro del público inversionista y devengan un interés. Y por otro lado están los inversionistas, que son los que tienen los recursos para poder invertir y seleccionan estos instrumentos para poderlo estructurar su portafolio. Está también el mercado de renta variable, en donde básicamente se negocian acciones, trackers u otro tipo de instrumentos, pero que tienen que ver básicamente con los mercados de capitales. Y finalmente también están los mercados de divisas, en donde se negocian pues las monedas que tienen los diferentes países, ¿no? Ahí podemos encontrar transacciones en pesos, en euros, en dólares, etcétera. Pero entendiendo esto, ¿cómo ven los mercados financieros hoy en día? Bueno, los mercados financieros han pasado por una época de altísima volatilidad. Esto es una crisis que empezó en el año 2008, que llevó sin duda al quiebre del sistema financiero en Estados Unidos, a un rescate que históricamente nunca habíamos visto desde el año 1929, la gran crisis que afectó a los mercados en esta época, y que ha tenido básicamente una misma tesitura como la que estamos viendo en la esta del 2008. Es una crisis que lleva prácticamente ya vigente 7 años, y hemos visto inicialmente un mercado muy complicado de inicio, y pues que se ha ido prolongando y afectando a otros mercados. Inicialmente fue el mercado americano, después fueron los europeos, ahora están resintiéndolo los mercados asiáticos, concretamente China, y en esta caída del mercado chino, bueno, pues ha arrastrado también a los mercados emergentes. Hay que recordar que China es el principal o el segundo principal consumidor de materia prima a nivel del mundo, es uno de los maquiladores más importantes y por tanto requiere de una cantidad importante de estos recursos, y los mercados emergentes, básicamente aquellos mercados que conocemos como o países subdesarrollados, pues gran parte de su economía está basada en la exportación de este tipo de productos, que son los famosos commodities. Los commodities son aquellos productos cuyo precio se fija a nivel internacional, y que básicamente son las materias primas. En ese sentido, bueno, tenemos productos como el cobre, como el oro, como la plata, como el petróleo, como el algodón, el café, el trigo y otros muchos más. Entonces, la situación que estamos viendo es una situación de alta volatilidad, en donde vemos
mercados muy complicados, economías con problemas serios, bancos centrales que están implementando políticas monetarias muy agresivas para tratar de sacar las diferentes economías de los estados de letargo y de recesión en las que se encuentran. Hemos visto tasas históricamente bajas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, tasas de entre el 0 y 0.25, Europa también a través del Banco Central Europeo con políticas de este tipo muy, muy agresivas. Japón también ha estado haciendo por su lado los famosos quantitative easing, que son estos programas de política monetaria para tratar de impulsar de manera importante la economía. China ahora, después de que este año hemos visto que está pasando por un proceso de realentamiento de su economía, está tratando de hacer a través de diferentes programas, tratar de hacer crecer la economía que hoy se encuentra un poco atorada, ¿no? Pero en general la situación es una situación complicada. Hoy vemos ya una política monetaria que todos esperamos que cambiara a principios de estos días, de la semana pasada, que fue la Junta de la Reserva Federal, en donde todo el mundo estábamos esperando que las tasas de interés se incrementaran cuando menos un cuarto de punto, entre un octavo y un cuarto de punto. Sin embargo, la Reserva Federal consideró que las condiciones económicas, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, todavía parecían frágiles de tal manera que el subir las tasas de interés podría agravar o frenar un poco la recuperación que estaba teniendo la economía a nivel mundial. Pero bueno, el contexto es un contexto difícil, es un contexto de una recesión en la mayoría de los países, de bajos precios en los bienes internacionales, de poca demanda en los productos, inflaciones muy, muy bajas que pudieran incluso hacer temer caer en un proceso de deflación, lo cual pues es un proceso, pues un problema que puede llevar a las economías a situaciones mucho más graves y de más difícil solución. En general, esto es el panorama que estamos viendo hoy por hoy. ¿Y qué relación tienen las economías, o sea, de diferentes países con la mexicana? O sea, ¿por qué si la Fed sube las tasas de interés, qué impacto tienen en México? Las economías, yo diría que hoy prácticamente están interrelacionadas una con otra, no hay economías aisladas. México es un caso particularmente importante, economías abiertas. Tenemos tratados comerciales con prácticamente todo el mundo y nuestra economía se ha vuelto una economía ampliamente exportadora, ¿no? No solamente somos exportadores de materias primas, como fue hace algunos años, básicamente petróleo y de algunos metales. Hoy tenemos una planta manufacturera muy importante de exportación. Digo, han oído ustedes los comerciales del gobierno, ¿no? En el sentido de que somos el principal exportador de televisiones planas del mundo, de refrigeradores, somos uno de los principales productores de automóviles a nivel mundial, el cuarto productor de automóviles a nivel mundial, y esto hace que pues, México esté vinculado con todas las economías del mundo. El estar en ese sentido estableciendo estos vínculos con las distintas economías también te hace que cualquier problema que éstas tengan pues, repercute de manera directa o indirecta sobre la producción de este país. Una baja en la demanda de productos que hoy produces y que exportas, evidentemente te van a pegar en toda la planta productiva y eso ha tenido también un efecto directo sobre la economía mexicana. Adicionalmente a eso, pues los precios de los commodities que se han caído de manera importante. México sigue dependiendo de una manera muy importante del petróleo, sobre todo en la parte del gasto público. Hay que recordar que el gobierno sigue captando el 40 o 45% de sus ingresos fiscales a través de Pemex, y una baja en el precio del petróleo implica necesariamente una menor cantidad de recursos, de las cuales el gobierno puede echar mano para financiar todo el proyecto de desarrollo, ¿no? Concretamente el gasto público. Y eso ha hecho que durante el 2015 hayamos visto recortes importantes en el gasto del gobierno federal, una baja en el crecimiento de la economía nacional y bajas también en las perspectivas de crecimiento económico hacia el cierre del 2015 y 2016. Ya se presentó el plan del gasto de gobierno para el próximo año, el 2016, con recortes importantes, ¿no? Hay gente que está temiendo nuevamente que el país pudiera tener una baja nuevamente en la actividad productiva y esto, bueno, pues repercute necesariamente en empleos, en desarrollo y nos retrasa en toda la parte del crecimiento económico en este país. Entonces, hay una vinculación muy importante, tendríamos que estar esperando que la economía creciera. Afortunadamente para México tenemos una relación muy, muy grande con Estados Unidos, que hoy por hoy yo les diría que es la única economía que está creciendo de manera importante en el mundo. Fue la que ocasionó la primera crisis en la cual estamos metidos, pero fue la primera que salió a través de estos programas del quantitative easing, ¿no? De la política monetaria agresiva.
Y esto, bueno, ha ayudado a México de alguna manera a tener un desarrollo mucho menos grave que el que han tenido otras economías emergentes, como puede ser la brasileña, que tiene una alta dependencia de la economía china, exportando básicamente materias primas, al igual que Perú o que Argentina o Chile. Y esto, bueno, pues ha tenido repercusiones en términos de sus crecimientos económicos. Brasil ya es una economía que está declarada en recesión. Nosotros todavía no tenemos, estamos lejos del proceso recesivo, pero sí traemos tasas de crecimiento bajas que no necesariamente nos están ayudando a que la situación económica en este país mejore de ninguna manera. Oye, y sabiendo que el Banco de México está subastando 200 millones de dólares diarios, ¿qué impacto tiene eso sobre México? Las subastas de Banco de México, Banco de México es un banco central, es el banco central del país, y dentro del mandato que tiene Banco de México hay dos cuestiones fundamentales. La primera es el control de la inflación, ¿sí? Tratar de que los precios no se suban de manera importante y con ello merme el poder adquisitivo de la gente, y por otro lado, procurar un sano desarrollo de la economía. Para ello, Banco de México tiene algunas políticas que le son propias para poder tratar de regular estos efectos económicos. Una es, evidentemente, las subastas de dólares para tratar de frenar un movimiento atípico en el tipo de cambio. Y por otro lado, las políticas monetarias, concretamente en términos de los movimientos de las tasas, subir o bajar tasas para tratar de con ello regular la actividad económica en el país. Lo que ha hecho Banco de México es, ante situaciones de alta especulación, como hemos visto, un movimiento desordenado en el tipo de cambio de niveles de 13,5, hoy lo vemos a niveles, o lo vimos a niveles de 17, 10, 17, 20, hoy está a niveles de 16,50, pero esto básicamente obedece no solamente a las condiciones propias del país, sino a situaciones de un fortalecimiento muy importante del dólar contra todas las monedas del mundo. El dólar, como yo les comentaba, Estados Unidos es el único país que está creciendo y que tiene una fortaleza económica suficiente para poder sentir que es un mercado refugio. Entonces, muchos de los capitales a nivel mundial lo que hacen es tratar de regresar o de fluir a Estados Unidos para tratar de proteger sus recursos, y esto hace que, por un lado, el dólar se fortalezca de manera muy importante contra todas las monedas. Adicionalmente, el efecto del tipo de cambio también ha venido a recrudecerse por la baja en los precios del petróleo. Esto es una percepción que no es totalmente errónea, en el sentido de que al tener menores recursos, el gobierno evidentemente tendrá mayores dificultades para financiar todo su proceso de gasto público, y esto pudiera llevar a tener pues problemas en términos del balance macroeconómico de la economía nacional. Y en ese sentido, ha habido una demanda excesiva de dólares. Esto ha hecho que Banco de México, dentro de los mandatos que tiene establecidos, trate de controlar esta demanda excesiva a través del uso de las reservas internacionales, que en el caso de México llegaron a tener cerca de los 200,000 millones de dólares, reservas históricamente altas que nunca habíamos visto en este país. Hoy se han gastado alrededor de 10,000 millones de dólares en estas subastas para tratar de frenar un poco el tipo de cambio, pero bueno, es una cuestión que Banco de México debe hacer. Creo que está bien hecha. El haber dejado el tipo de cambio fluctuar sin haber intervenido podría haber llevado a niveles del tipo de cambio mucho más altos, que pueden tener un efecto mucho más negativo en el mediano plazo sobre la economía real del país. ¿Qué recomendarías como solución ante el alza del dólar y la baja en el precio del petróleo? Pues yo creo que lo que se tendría que hacer es nuevamente replantear una política fiscal mucho más real que la que se tuvo. Esta reforma fiscal creo que fue una reforma que simplemente lo que hizo fue atacar la planta productiva, pero no necesariamente buscar solucionar la problemática de incrementar la base gravable en este país. El problema fundamental es que el 60% de la economía de México es una economía informal, que en la mayoría de los casos no paga impuestos, salvo algunos impuestos indirectos como puede ser el IVA o algún otro tipo de impuestos que estén grabados hacia el consumo. Pero el impuesto sobre la renta, pocas entidades, empresas o personas físicas lo pagan. Y en ese sentido, el tratar de recuperar una mayor cantidad de recursos hace que el gobierno pues tenga a Pemex prácticamente ordeñándole los recursos, ¿no? Incapaz de poder financiarse para poder llevar a cabo proyectos de exploración, pero también nos retrasan muchos proyectos como tienen que ver con la educación, la salud
y el desarrollo del país. Entonces, creo que la cuestión fundamental tendría que ver con una reforma fiscal mucho más profunda, una reforma que desde mi punto de vista tendría a lo mejor que acabar con todos los regímenes especiales que tienen hoy muchas empresas y buscar incrementar de manera muy importante la base gravable, tratar de que haya mucho más gente que pague impuestos. Incluso teniendo una base gravable mucho más alta, podríamos incluso pensar en bajar la tasa impositiva, que es una de las tasas impositivas más altas a nivel del mundo, si comparamos contra el número de beneficios que estamos obteniendo por esa tasa. Es decir, normalmente los impuestos lo que buscan es financiar el desarrollo del país, ofreciendo mejores condiciones de vida a las personas, es decir, en términos de salud, de seguridad, cosas que en este país pues no hemos visto, ¿verdad? Entonces, sí, creo que el asunto de la reforma fiscal es fundamental, pero tiene que ser una reforma profunda y que vaya realmente a solucionar el problema en el largo plazo. La parte del dólar, pues yo creo que es una cuestión meramente especulativa. Yo creo que el nivel del dólar que estamos viendo es un nivel de dólar o del peso muy subvaluado, es decir, un tipo de cambio que no corresponde realmente al valor real del peso, que obedece más a condiciones externas, exógenas, que a la propia economía, aunque sí hay un componente al final de problemática en la economía nacional que tiene que ver con toda esta posibilidad de que el gobierno no pueda financiar todo su gasto público y esto pueda llevar a problemas que empiecen a desbalancear la parte macroeconómica del país. Pero bueno, creo que una vez que la situación se vuelva o las aguas vuelvan a su nivel, podríamos empezar a ver nuevamente un tipo de cambio mucho menos presionado en términos generales. Alfredo, y hablando todavía de esta fuerte relación que tenemos con Estados Unidos y de la relación que tienen nuestras dos monedas, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú darías a la gente que tiene relaciones comerciales con este país? Pues mira, yo creo que como platicamos hace algunos días, la parte dependerá de si eres un exportador o eres un importador. Si eres un exportador, yo creo que un tipo de cambio subvaluado tiene un beneficio invaluable para ti, porque te hace mucho más competitivo tus productos a nivel internacional y puedes expandir tu plataforma exportadora si es que tu capacidad productiva lo da. Y esto evidentemente tiene un beneficio directo para tu empresa. Si eres un importador, evidentemente estás teniendo problemas graves porque las materias primas que utilizas para la producción y venta de tus productos se han encarecido 25% más y esto en muchos casos no puedes trasladarlo directamente al consumidor en términos de precios. Y esto, bueno, hoy por hoy tiene a muchas empresas problemadas y pudieran generar problemas adicionales hacia futuro, porque estamos viendo dos problemas fundamentales con esto. El encarecimiento del tipo de cambio evidentemente va a tarde que temprano hacer que las empresas suban los precios y esto hará que mayor cantidad de gente pueda no comprarlos y esto pues, tendrá un golpe directito sobre la producción y sobre la capacidad de mantenimiento de estas empresas en el mediano y largo plazo. Entonces creo que habrá que ver y analizar muy detenidamente cuál es el punto de vista que está teniendo la empresa, si es hacia la parte de exportador o hacia la parte de importador. Hay casos muy, muy claros de beneficios de empresas que tienen hoy por hoy una ventaja comparativa con la parte del tipo de cambio, empresas grandes incluso como puede ser Alfa, ¿no? Que tiene una división que es NEMA, que se dedica a la exportación y producción de autopartes, hoy por hoy es altamente competitiva porque bueno, sus productos se abarataron 25% hacia el exterior, lo cual pues, es un beneficio directo para Alfa, para el grupo. Hay otras empresas como Gruma que también han tenido beneficios importantes con el abaratamiento de la parte de los commodities y también su plataforma exportadora ha crecido de manera importante. Pero hay empresas que empiezan a tener problemas. Si vemos el caso de Cemex, por ejemplo, ¿no? Es una empresa que tiene pasivos importantes en dólares y que mucha de su producción, aunque sí es a nivel internacional y es mucho en Estados Unidos, pues mucha de la producción se hace en México y se la pagan en pesos. Entonces todo esto dificulta. Otro punto que habría que analizar es qué tan apalancadas están las empresas. Hay muchas empresas que, dada el incremento tan importante que hubo de recursos baratos a nivel mundial, decidieron endeudarse en dólares aprovechando esta coyuntura. Y ahora lo que parecía una muy buena alternativa, porque era muy barato hacerlo, pues hoy se les encarece 25% más la deuda. Entonces también habrá que ver el nivel de apalancamiento y cómo va a tener la repercusión sobre la estructura financiera de las propias empresas.
Entonces, sí, pero es un caso que habrá que analizar de manera particular. De acuerdo. Y también, hablando un poco también del impacto que tienen, además de la de Estados Unidos, otras economías en la mexicana, se ha estado hablando muchísimo últimamente del crecimiento acelerado de la economía china. ¿Qué impacto tiene esta gran, acelerado crecimiento de China? Bueno, China está pasando por un proceso de desaceleración prácticamente durante todo este año. Las expectativas es que China creciera entre el 7 y 7,5% durante el 2015 y los datos que hemos estado viendo de exportaciones, de los PMIs de manufactura, de servicios, de productos manufactureros y no manufactureros, de la parte inmobiliaria, lo que hemos estado viendo es que están cayendo en una problemática de no crecimiento. Y esto es lo que ha provocado una turbulencia muy importante en los mercados financieros a nivel mundial, porque perciben que si la segunda economía del mundo está cayendo en un proceso de no crecimiento tan acelerado como se pensaba, esto pudiera tener una repercusión a nivel de la economía mundial en general, ¿no? Esto evidentemente nos pega a nosotros, nos pega a México, porque pues, esto le mete volatilidad a los mercados, hace que los tipos de cambio se incrementen con respecto a las monedas fuertes, pero adicionalmente por la demanda de productos que nosotros podemos exportar todavía y que son una fuente importante de ingresos, como son los commodities. Entonces, el efecto China sí es un efecto que está teniendo o que tiene en jaque a varias economías a nivel del mundo, incluyendo la propia Europa. Alemania está teniendo un problema real en términos de percepción de crecimiento. Hay que recordar que Alemania es un exportador importante de maquinaria y de tecnología hacia China. El que la economía china no esté creciendo, pues también conlleva que Alemania pudiera también tener impacto en términos de su crecimiento económico y evidentemente Europa. Hay que recordar que la economía alemana es la economía principal de la zona euro. En el caso de los mercados emergentes, bueno, el caso más grave es el de Brasil, que tenía una vinculación muy cercana con el mercado chino y hoy, bueno, está teniendo ya problemas reales, recesiones, por esta baja en la actividad de esta economía, ¿no? La segunda economía del mundo. Gracias, Alfredo. Ahora tenemos un panorama más claro de la situación actual en México. Muchas gracias por su tiempo, su atención y sus comentarios. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que nos podamos juntar otra vez para poder aclarar más dudas sobre este tema tan interesante que es las finanzas y los mercados financieros. Claro, con todo gusto. Es un placer ayudarlos y en lo que yo pueda seguir apoyándolos estaré siempre gustoso de hacerlo. Les deseo muy buena suerte y que tengan muy buena tarde. Gracias.